Buenas tardes. Hoy nuestro informativo diocesano, que hacemos pues cada semana, va a ser un poco diferente. Si la palabra nos resulta pedante, pues sería monográfico, con don Ángel. Muchas gracias. Buenas tardes. Digo monográfico pues porque estamos en el entorno, no es en el mismo día, pero en el entorno del tercer aniversario del tiempo que lleva don Ángel entre nosotros. Fue el día 22 de febrero del año 2015 cuando recibió la ordenación episcopal en la Catedral de Barbastro. Seguramente que muchos, a lo mejor hasta estuvisteis allí y os recordáis y nos recordamos de esa fecha. Y bueno, va pasando el tiempo, 3 años, pues no es que sean una eternidad, pero 3 años tampoco son un día y ha podido pues tomar conciencia un poco de lo que es vivir entre nosotros, ¿no es verdad? Así es. Y suponemos pues que en estos años, pues como pasa con la vida y con el tiempo y con la vida de cada día, con la naturaleza, pues hay de todo. Seguro que ha tenido días buenos, días regulares y días pues a lo mejor peor que regulares, ¿no? Bueno, estos días hemos tenido la nieve, días de sol, días de lluvia, días de viento. Incluso voy a leeros lo que el Papa estuvo el domingo pasado justamente en una parroquia de Roma y llovía. Y les decía el Papa, me permitís que lo lea, que dice: la vida es un poco como esta tarde, decía el Papa, porque a veces hay sol, pero a veces llegan las nubes, la lluvia, el mal tiempo. Y él, naturalmente, en su ministerio decía: ¿qué debe hacer un cristiano? Bueno, pues continuar con coraje, con buen tiempo o mal tiempo. Habrá tormentas en la vida, pero adelante, Jesús nos guía. Bueno, pues es lo que pensamos también, que en la vida de una diócesis, pues aunque tengamos todos buena voluntad y aunque el obispo quiera hacer las cosas lo mejor que sepa y pueda y los demás queramos también colaborar, pues habrá habido días de todo. Bueno, primero felicidades por este aniversario y por haber tenido pues ese tiempo de dedicación a nosotros en estos años. Y esperamos que sigan, naturalmente. Le voy a preguntar, así para empezar, de los días buenos, no vamos a empezar con los días malos. Si le parece, pues empezamos, dicho en términos así universales, pues cosas positivas, cosas que ha ido bien, cosas que ha podido trabajar, que se ha encontrado con ilusión, con ganas. Pero bueno, resumiendo más, pues alegrías de un pastor, alegrías de un pastor en 3 años, y así pues nos dice lo bueno y lo que ha hecho con nosotros en este tiempo. Bueno, pues si me lo permites, con la misma, digamos, naturalidad con que tú expresabas esa gratitud, yo soy el que os tengo que agradecer pues vuestra paciencia y vuestra comprensión, porque también 3 años de aguantar a un egeano no siempre resulta fácil y a veces pues hasta puede resultar cansino. Nos identificamos un poco en la población que en cuanto a número de habitantes, más o menos, Egea, bueno, Barbastro, exacto, ¿verdad? Sí. Pero tú ya sabes que a veces... Lo justo que va más o menos entre iguales. Efectivamente. Sí. Y de la misma manera que yo os decía que me sentía sobrecogido y yo creo que asustado cuando yo llegaba hace 3 años a esta bendita tierra del Alto Aragón, hoy tengo que decir que doy gracias a Dios de todo lo acontecido, sobre todo de tantas gracias recibidas a través de tantas mediaciones. Y si yo tuviera que destacar algo, yo diría gracias por este pueblo, por este bendito pueblo, por estas benditas personas que sin duda, pues a lo largo de ese caminar diario, pues intentan salir adelante, que no siempre es fácil. Y entonces a mí, pues me resulta, yo creo que muy fácil, y lo digo con toda humildad, porque a mí me han enviado aquí sencillamente a quereros y a serviros. Entonces, cuando me preguntan a veces también los obispos: oye, Ángel, ¿cómo te va? Digo, pues debo ser un irresponsable. Digo, porque me va bien. Bueno, digo, me va bien. Y cuando digo me va bien, no quiere decir que no haya dificultades, sí, que no haya a veces pues días más grises o a veces torpezas por mi parte. Bueno, pero fundamentalmente yo cuando me levanto y beso este anillo cada mañana indefectiblemente, y siento a todos y cada uno de los hijos del Alto Aragón, esa imagen me quedó muy grabada de don Alfonso,
y yo la vengo repitiendo pues cada mañana. Pues de alguna manera yo digo, Ángel, Dios te da una oportunidad para estar 18 horas, 15, 17, lo que el día dure, porque a veces dura 18, 19, a veces pues menos, pero pues sencillamente intentando facilitar a las personas el encuentro con Dios. Bueno, de momento él es el que tiene que hablar, pero eso, que resumo agradeciéndole a usted también, el que diga, bueno, pues de verdad que cada mañana pienso en vosotros. Yo creo que es importante, cuando alguien piensa en cada uno, ¿verdad?, nos alegramos. Desde el punto de vista de la fe, Dios piensa en cada uno cada día. Pero que el obispo también diga, de verdad que yo por la mañana pienso en la diócesis, pienso en vosotros y doy el beso al anillo como un signo de cercanía con todos, con todos. Y otro signo que quizá a lo mejor yo lo he expresado menos, en alguna Eucaristía también, cuando llega el momento del ofertorio, pues es en esa patena y en ese cáliz, pues a veces tengo que hacer así porque realmente, es decir, se te desborda la cantidad de gente por la que recuerdas o te gustaría pues ofrecerla como mejor ofrenda. Y yo creo que, vuelvo a repetir, el mejor regalo habéis sido vosotros. Y no lo digo ni en tono pedante para ganar el beneplácito de nadie, sino porque verdaderamente para mí ha sido un cúmulo de gracias que nunca jamás hubiera podido imaginar que un pobre pastor pueda experimentar. Por eso la primera palabra es gratitud, pero no soy tan ingenuo de pensar, bueno, pero todo entonces va bien y se piensa que todo es de color de rosa. No. Bueno, pues no solamente en el ámbito religioso, en el ámbito político, en el ámbito económico, en el ámbito social, pues no hacemos pie nadie y todo el mundo nos sentimos muchas veces desconcertados del tiempo que nos está tocando vivir. Pero en esa situación donde el pesimismo fácilmente se anida en el corazón como una niebla densa que dices, bueno, pues aquí el último que apague la luz o el último que cierre la puerta o esto no tiene salida, fíjate que enseguida, escuchando a los sacerdotes de la diócesis, y paradójicamente uno podría decir, pero si la media de los sacerdotes es tan alta, pues escuchando a los sacerdotes de la diócesis, de alguna manera yo experimentaba que las cosas se pueden cambiar. Y se pueden cambiar no tanto ya estructuralmente, que también, porque de alguna manera hoy podemos decir que realmente tenemos de alguna forma articulada la diócesis de acuerdo con lo que el Papa Francisco y desde el Concilio Vaticano II pues se sueña, es decir, una iglesia toda ella ministerial en la que todos formamos parte de una gran familia, que yo utilicé, si recuerdas, como símil la imagen de la orquesta. Sí, supongo que algunos lo pueden recordar esto, porque se ha repetido por parte de don Ángel y se ha repetido de alguna manera para significar la unidad de las familias ministeriales, como él dice, lo explicará mejor ahora, la imagen de la orquesta. Y le vamos a pedir un poco que como ha sido, pues eso, base, diríamos, no sé cómo decir, base de imagen para dar una idea, la idea es la unidad, pero la imagen ha sido la orquesta, que explique un poco esto de la iglesia ministerial, que es la que quiere el Papa Francisco, porque la recoge el Vaticano II y la queremos poner entre nosotros. Pues me alegra que me des esa oportunidad, porque quizá como más vale una imagen que 1000 palabras, esta imagen de esta clave de sol, y para las mujeres en los pendientes siempre es como un identificador de feminidad y de belleza, pues de alguna manera yo quiero significar esa belleza interior que todos, absolutamente todos, por si acaso los hombres se sintieran así, también tenemos en brazalete, aunque hoy ya casi es indistinto, uno no sabe ya quién lo utilizaría de una forma u otra, pero no nos vamos a meter en ese charco y sencillamente decir, hay una belleza interior que todos llevamos dentro y que de alguna manera solo con hacerla aflorar, de alguna forma es esa música interior que tenemos que escuchar.
Y cuando escuchamos esa música interior nos vamos dando cuenta de la singularidad de las personas, de la diversidad de las personas y también de la complementariedad de estos, diríamos, ricos presentes o dones que cada uno tiene. Entonces, la imagen de la orquesta, además de que forma parte de tres grandes familias, viento, cuerda y percusión, pues también en la Iglesia hay un colectivo que es el mayoritario, que es el de los laicos. Entonces, los laicos que están, ¿dónde? En el corazón del mundo, donde ni tú ni yo muchas veces podemos llegar, y desde ahí, en el ámbito familiar, en el ámbito profesional, en el ámbito, diríamos, de ciudadanía, son capaces de gestar, de hacer aflorar ese mundo que todos soñamos, un mundo donde todos nos sintamos felices. Pero ¿dónde está la clave? La clave está en que mi música suene, que junto con la tuya podamos hacer converger estas. Entonces, yo creo que cuando decía, gracias porque Dios me ha regalado 110.000 personas, de las cuales de cada una de ellas, aunque no crean, aunque no practiquen, yo aprendo tantísimo, es que juntos y haciendo converger todas las, diríamos, potencialidades que cada uno tiene, es que haríamos y haremos y estamos haciendo, yo creo que ya se está también notando, un Alto Aragón, yo creo que significativo y singular, en el que, curiosamente, cuando todo y todos servimos por encima de nuestros propios intereses y egoísmos a ese bien común, de repente emerge una manera nueva de sentirnos felices, de sentirnos corresponsables con. Por lo tanto, yo lo que diría es pues que el mayor activo son las personas, mayoritariamente los seglares. Después tenemos un puñado nada despreciable de 14 instituciones religiosas, algunas ya pues de edad avanzada, como nos pasa con los sacerdotes, pero no por ello menos fecundas, y que están haciendo visible que este paso por la tierra es paso, que no es tierra definitiva, que la tierra definitiva ya la podemos anticipar aquí, pero que verdaderamente está junto a Dios. Y finalmente, ese otro grupo de personas, también pues reducida en número, pero no menos tampoco despreciable o significativo, serían la de los sacerdotes, unos venidos de allende los mares, a los que agradecemos pues su generosidad y su servicio, pero por otro lado, también ese grupo de 40 y tantos sacerdotes, cuya media de edad es pues de 70 años y pico, pues que verdaderamente yo beso por donde pisan, porque en este tiempo de cambio tan abismal que hemos vivido, ser capaces de haber sostenido la fe de nuestro pueblo, yo creo que no es baladí. Bueno, yo como sacerdote agradezco mucho estas palabras. Veis que esa orquesta, ¿verdad?, compuesta por esas tres familias, laicos, religiosos que anuncian el mundo futuro, sacerdotes, que como dice él, pues la mayoría, los nativos diríamos, pues somos mayores, han venido de allende los mares, que dice, sobre todo de algunos países de América del Sur. Bueno, pues esa es la fe que vamos queriendo difundir, no solamente mantener, sino difundir. Y muy positivamente, pues ahora don Ángel, le agradecemos esta esperanza, porque en estos tiempos sí que a veces uno decía él también que no digamos el último que apague la luz, que no está por apagar ninguna luz, al revés. Al revés, es que yo creo que tenemos todavía muchísimo que aportar. Y por eso esta esperanza yo creo que la necesitamos pues porque si alguien tiene que tener esperanza es todo el mundo, pero un cristiano más. Efectivamente. Y entonces pues nos anima a oírle decir pues habrá dificultades, pero estamos construyendo con las tres familias, con todos, laicos, religiosos y sacerdotes, pues una diócesis en Alto Aragón, que es una geografía concreta que también tenemos que considerar. Y el secreto, Chema, es sencillamente lo que yo también he visibilizado con la imagen de las cartas, de la baraja. Sí, solo sirviendo
y voy a sacar las cartas para que también esto se Es pueda... otro símil importante de las cartas de la baraja porque está indicando la pluralidad de ministerios, ¿no es verdad? Efectivamente, es decir, oiga, ¿y yo qué puedo hacer? Elija carta, coja carta. Aquí podríamos decir que realmente en esta baraja hemos llegado a significar 70 y tantas formas de servicio. El otro día dijo en una reunión un montón le iba a decir, ¿en cuántas cosas puede servir? 70 y tantas, ¿no? Por decir, pero es que alguno dice, oiga, que no ha dicho tal, y por eso precisamente el comodín. Sí. Porque dice, oiga, que en mi parroquia o en mi comunidad existen los mensajeros para llevar la hojeta parroquial o la iglesia. Aquí está. Póngalo usted. Oiga, no, que en mi comunidad existen la orquesta musical juvenil que quiere que... Póngala, o no, que visitan a... Entonces, esto, lo que yo quiero es expresar que si cada uno es capaz de poner sus grandes posibilidades y cualidades al servicio de los demás, sirviendo, diciéndole, utilízame, Señor, y déjame que yo pueda aportar humildemente lo que yo tenga, evidentemente esto empieza a cambiar. Y de hecho, un signo muy esperanzador de estos 2 años ha sido que 67 seglares, hombres y mujeres, que de alguna manera han ofrecido su tiempo y su ilusión y su fe para que muchos de nuestros pueblos pequeños, a los que el sacerdote no podría llegar para poder celebrar la Eucaristía dominical, puedan llegar ellos para que el pan de la ternura, el pan de la misericordia, el pan de la cercanía, del cariño, de la presencia real de la Iglesia, pueda estar presente. Y fíjate... Otro dato importante, lo subrayo, ahora lo va a explicar más, eso que llamaba, son 60 y tantos laicos, hombres y mujeres que sirven a las comunidades los domingos, a los pueblos pequeños donde no va el sacerdote porque no puede ya decir 4 misas cada domingo, sino que aun repitiéndose tiene que... 4 todavía casi las están diciendo. El tema era de 10 y 12 misas, claro. que es que, dice, claro. Es que al final, claro. Al que matamos es al cura. Claro, que no se puede ni y entonces hay que decir, preservemos realmente a quien verdaderamente puede hacer de panadero y seguir repartiéndolo para que otros, al calor de esa mesa, puedan llevarlo casi tan caliente como a las otras mesas donde realmente la mayoría de ellos son ancianos, que ya estarían exentos del precepto dominical, y eso hay que decirlo también con mucha claridad, pero cómo agradecen esa cercanía y ese cariño, que yo lo he podido percibir. Fíjate que estas cartas que estábamos presentando, que son servicios que la gente hace en favor, gratuitamente en favor de los demás, después se hacen visibles en estos 254 pueblos que tiene esta diócesis, y de los cuales a mí ya solamente me quedan peinar 30 y tantos. Y cuando he ido realmente a visitar a estas personas, no sabes la alegría que experimentan y sienten. Entonces, yo creo... Sí, que le había interrumpido con el tema de los animadores, iba a presentar el libro, para no dejar lo que él pensaba hacer por la interrupción que había hecho yo, sobre el tema de los animadores de la comunidad. Que es un ministerio, un servicio, por decir de alguna manera, que le hemos querido dar carta de ciudadanía. No es que esto no estuviera, ya estaba, pero pasa como en casa, dices, oye, es que cuando todos funcionábamos en casa y resulta que la mamá falta, pues de repente empiezan a surgir una serie de necesidades que lo hacía antes la madre y ahora pues lo tenemos que ir repartiendo entre todos. En este pequeño librito que vamos a presentar este domingo a todos los animadores y que les vamos a intentar hacer ver que esta es como su tarjeta de identidad, y comienza diciendo, tienes un apellido nuevo. Ese apellido nuevo es que eres llamado y designado para ser animador, no jefe, no dueño, no capataz, sino animador, servidor de toda esa gente que sin duda lo que necesita sobre todo es cariño, cercanía, ternura, misericordia, que sientan que de verdad Dios
no nos abandona. Muchas gracias, sí, va diciendo todas estas cosas porque es el estilo, en el fondo, del Evangelio. O sea, si el Evangelio se lee, pues se va viendo que los signos de Dios son signos de misericordia, de acogida, de perdón. Es Jesucristo que pasa haciendo el bien. Sí, pues bueno, ha nombrado también, que también vale la pena recordarlo, cómo en estos 3 años ha ido recorriendo prácticamente todas las parroquias, que son muchas. Nuestra geografía es muy amplia de extensión, como saben, toda la provincia de Huesca, la parte nuestra, es muy amplia, con pueblos muy pequeños de densidad demográfica, pero evidentemente necesitan también la presencia del sacerdote del obispo. Y ha ido recorriendo prácticamente todos. Pues ya me quedan solamente como 3 o 4 zonas que hasta ahora ha sido las mismas comunidades, los sacerdotes, los que me iban invitando, y ahora ya que ya prácticamente quedan unas poquitas, pues ya he sido yo el que digo, oye, que me falta de visitar, por ejemplo, la Fueva, pues me gustaría ir, o por ejemplo la parte toda de Bielsa y todo, bueno, pues ya iremos visitando exactamente aquellas comunidades que nos faltan. Bueno, yo creo que los días, diríamos, positivos no se resumen, porque esto es un resumen, pero bueno, cuando una cosa se resume es porque hay mucho que resumir. Entonces, hay mucho contenido en lo que hemos dicho con esperanza y sin ningún sentido de orgullo ni de decir, pues hemos hecho, no, hacemos lo que podemos, sabemos, con la ayuda de Dios. Pero también hay días menos buenos. Y el Papa también lo decía, hay días nublados, vendrán las lluvias, vendrán los días de viento, vendrán los días difíciles. Habrá tenido, me imagino, también momentos de menos... Bueno, con la fe los habrá resuelto y ahí ha aguantado, pero cuéntenos un poco también sus momentos, diríamos, no sé si las tristezas o las limitaciones o los sufrimientos, las cruces, no sé. Hombre, hay momentos en los que a veces se te encoge el alma. No porque uno no tenga esperanza, sino porque ves y notas que hay un desafío. Te tengo que decir, y a veces la gente puede pensar, que fíjate que con lo que tú te mueves, sabes comunicarte y con la gente joven, cada vez que yo he tenido una de las noches claras, es como un nudo al estómago, como diciendo, como si fuera el nudo que yo tenía cuando hacía la reválida de cuarto, la reválida de sexto, la reválida de COU, que yo pasé por todas las reválidas y era decir, porque es que afortunadamente este tipo de servicios en los que tú de alguna forma ofertas, porque lo ofertas para que libremente el que quiera los acoja, y en ese sentido así estamos en la Iglesia sencillamente ofreciendo, ¿qué ofrecemos? Felicidad, plenitud de sentido, fecundidad, autenticidad, pero claro, hay gente que prefiere, bajo otros supuestos, diríamos, epítetos de felicidad, pues muchas veces la misma sociedad del bienestar que tantas veces pues se nos ha llenado la boca de decir, bueno, pues nos da mayor autonomía, libertad, felicidad, fe, fecundidad, ¿no? Pues de repente a veces uno va experimentando mayor fragilidad, mayor vulnerabilidad o mayor dependencia en nuestra gente joven. Entonces, para mí, los días más grises han sido sencillamente cuando en este, diríamos, dinamismo de ir avanzando todos a una, nos resistimos a mirar de manera global toda la diócesis, a mirarla de manera generosa toda ella y muchas veces a actuar en el ámbito local. Por eso, fíjate que hemos reestructurado la diócesis y la hemos intentado simplificar en 4 grandes arciprestazgos. Antes daba 6, de alguna forma lo importante no está tanto en la estructura geográfica cuanto decir, hay un arcipreste que lo había, pero con una misión de decir, tienes que articular todos y cada uno de los ámbitos pastorales, y los ámbitos pastorales se reducen casi a 3, a anunciar, a servir y a celebrar, es decir, que es como lo que cada uno en la vida ocurre. Lo que yo creo, lo vivo, y lo que creo y vivo, lo celebro. El ejemplo muchas veces es tan sencillo como un beso. El beso sería como la celebración ¿de qué? Del amor.
entre alguien que cree en esa otra persona y esa otra persona lo que hace es corresponder a su amor. Automáticamente en la vida nosotros anunciamos que hay un modo de ser hombre y mujer de acuerdo con los valores del Evangelio y que yo día a día me voy dando cuenta que todavía está por nacer cualquier otra ideología que verdaderamente haga más libre, más fecundo, más pleno, más auténtico cualquier hombre. Después nos equivocaremos porque así nos sucede. Pero entonces, cuando a veces nos negamos a ver las posibilidades que hay, y entonces nos quedamos en nuestro conuco, que dicen en América, en nuestra parcela, y es mi parroquia, mi movimiento, mi grupo, mi cofradía, y entonces emerge el talibán que sale, que llevamos casi todos dentro, y entonces comenzamos a querer sacar como a hincharnos y a decir, no, aquí estas cosas se van a hacer como yo digo. Para mí, si yo tuviera que decir cuál es el día más gris, es cuando tienes que decirle a uno, mira, si lo que me estás diciendo es muy bueno, muy bonito, pero solo contigo se morirá todo. Si no eres capaz de articular las cosas junto a otros y dejar que otros también contigo puedan colaborar y implementar todo lo que... Pues es que contigo, por muy grande que puedas llegar a la cima de una cofradía, una parroquia, un movimiento, un grupo apostólico, cuando tú, que también te morirás, o también envejecerás, o también tendrás tus momentos, pues automáticamente contigo se acabará todo. Solos llegamos, es verdad, más deprisa, pero juntos llegamos más lejos, y es más duradero todo. A mí me gustaría poder dejar, cuando acabe mi servicio pastoral en esta iglesia, y digo que me gustaría que fuera única y exclusiva y solo esta iglesia, a la que adoro y quiero, pues que pudiera dejar sencillamente un grupo de personas que por convicción pudieran continuar todo este dinamismo del que he hablado antes y que de alguna forma es el modo de articularse. El servicio, Manos Unidas, Cáritas, misiones, grupos de ancianos, grupos de enfermos. Cuidado que no hay cientos de personas que sirven en nuestra iglesia de manera silenciosa pero fecunda para que nuestras gentes puedan encontrar sentido. Catequistas, profesores de religión, animadores juveniles, ¿cuántos están siendo ellos evangelio, anuncio vivo de la palabra? Y la celebración, que muchas veces decimos, ¿pero qué rollo? Pero si es que la celebración es la expresión viva de lo que tú estás viviendo. ¿Cómo llegas tú al altar? Hecho polvo. Pues así es como el Señor te recibe, te anuncia su palabra a través, muchas veces les digo yo a los jóvenes, del WhatsApp, y su palabra es ese ánimo y aliento, como un ánimo y aliento recibe uno cuando recibe del amigo esa palabra oportuna, pues, y después es celebración, es ofrenda, es comunión, es hacer que Dios entre en tu corazón y te sientas verdaderamente confortado. Yo creo que esto, cuando a veces nos resistimos y es ley de vida, porque todo cambio cuesta, ¿no? Pero aunque los ritmos y los procesos sean lentos, yo diría, paciencia, vamos por buen camino. Yo creo que esta es verdaderamente una idea muy importante, me permito subrayarla, un poco también en la idea que él decía, la tristeza puede estar cuando este estilo de vida comunitaria no se lleva. En equipo, trabajo en equipo. Y pastoralmente tiene que ser así. Estaba pensando, cuando lo decía, sabe más que yo, pues el obispo del Evangelio, pero más inteligente que Jesucristo no había nadie, y más capaz de llevar a la iglesia él solo no había nadie, pues no la llevó solo, quiso acompañarse de otros. Muy bonita la imagen, efectivamente, podía haberlo hecho él, claro, todo ya. Pero no se trata de que uno haga, sino de que todos hagamos, y los apóstoles había pues mejores y peores, más listos y menos listos, pues había de todo, y entre los laicos y los curas y los frailes, pues hay de todo, y entre todos
pues tenemos que hacer las cosas. Fíjate, me viene a la mente una frase de Santa Margarita, de Margarita de Siena, que decía: Dios podía haber hecho que cada uno pudiera tener todas las cualidades, pero prefirió repartirlas entre todos para que juntos pudieran visibilizar la gloria y el amor de Dios. Sí, es una idea realmente que vale la pena también subrayarla, porque en esa primera parte es donde se explicaba el sentido de la Iglesia diocesana. La segunda parte decíamos, hombre, que hay días menos claros, pues los menos claros son cuando esto no se ve claro. Y ese es el tema que tendríamos que ir pensando entre todos. Y a mí no me asusta, quiero decir que hay veces que te llega alguien y me dice, pues como lo dejó, bueno, y vengo yo a contártelo, porque fíjate este y aquel, y se han peleado. Yo en una ocasión le digo, mire, pues casi prefiero cerrar el chiringuito de ustedes, porque me resultará más creíble otra serie de gestos que no la pelea entre ustedes, porque muchas veces la pelea en el fondo no es más que un poder encubierto que uno quiere hacer valer frente al otro. Y yo es lo que de verdad me gustaría dejar como mensaje en este momento, es decir, juntos, en equipo, trabajando, con un proyecto ilusionante que lo estamos teniendo, que además esto dará vida, y ya no te quiero decir si... Cuando yo a veces proponía lo de la ruta del románico, pues lo proponía sencillamente porque incluso a través de nuestro patrimonio, y tenemos de fondo precisamente este patrimonio, puesto al servicio de toda la Iglesia, de todos y cada uno, de todos, de los que creen y no creen, porque muchas veces a través de él se puede venir como turista y acabar como peregrino. ¿Cuántas veces la belleza expresada en el arte, en la literatura, en la pintura, en la música, en la escritura, cuántas veces nos ha trascendido y nos ha llevado a Dios? Dios se sirve de muchas maneras. Y a mí lo que más me encanta es que cuando yo pienso en la diócesis, pienso especialmente no en los que vienen habitualmente a nuestras celebraciones, sino a mí mi preocupación es decir, ¿y los que no llegan? Para que nadie se pierda, ¿qué tengo yo que hacer? ¿A quién tengo yo que incentivar? Y a veces te sirves de personas que son a veces afines, porque su esposa es muy religiosa, pero él es un gran, imagínate, arquitecto, y te sirve para conectar con el ámbito de o médico, o abogado, y entonces es ir estableciendo ese tipo de sinergias que se llaman ahora. Bueno, nos quedarían muchas preguntas y algunas muy importantes, incluso algunas se han iniciado, que desde luego no lo vamos a tratar ahora. Todo lo que decía como tangencial, que lo lleva un poco en la idea, la ruta del románico y la ruta a partir de lo de Ogarra y de Roda y todo eso, ¿verdad? Bueno, nos quedaría un tema muy importante, pero no queremos tampoco cansar, y a vosotros que seguís este programa, y lo dejaremos para otro momento, quizá, aunque sea un tema monográfico también, que sería el tema de las vocaciones y de las dificultades en este momento para nuestro relevo, diríamos, sacerdotal. Hay pocas vocaciones, estamos en crisis. Él pertenece a una sociedad, sacerdote diocesano, pero una sociedad que fundó el beato Manuel Domingo Isol, que tenía como carisma fundamental animar el cultivo de las vocaciones sacerdotales y cuidar a los jóvenes para que pudieran discernir esa vocación sacerdotal. Bueno, es un tema que nos preocupa. En casa del herrero, Chema, sí. Cuchillo de palo. Sí. Solamente, si me permites, solo un minuto y cerramos. Te cuento una anécdota. En uno de esos encuentros internacionales que me tocó a mí participar en Itaizí, lo he contado en alguna ocasión, recuerdo a un obispo todavía vivo, Edmundo Abastoflor, de Bolivia. Salió al escenario y dijo, cuando a mí me ordenaron obispo, había 10 curas en mi diócesis. Lógicamente pensé, imposible poder acometer, no, monseñor, que es imposible, no se empeñe, no, pero tendría, no se empeñe, es que esto ya lo hemos intentado 100 veces, y él dijo, no, pero... Y comenzó como estamos haciendo nosotros, poniendo en valor a todos los seglares, ayudándoles a tomar conciencia de su propia vocación, y curiosa y paradójicamente fueron los mismos seglares los que, conscientes de la necesidad que tenían de tener pastores dentro de su comunidad,
ellos comenzaron a detectar entre los hijos de sus propias familias qué muchachos serían excelentes animadores de comunidad, qué muchachos serían excelentes catequistas, qué muchachos serían excelentes profesores de religión y qué muchachos podrían ser excelentes animadores, sacerdotes en nuestras comunidades. Y él acabó diciendo: acabo de ordenar ya el número 70. Arrancó un aplauso como diciendo: es posible, porque si una iglesia, toda ella es de servidores, al final uno dice: ¿desde dónde quieres, Señor, que yo colabore contigo? Pues mira, tú como panadero, tú como ingeniero, tú como padre de familia, tú como consagrado, y tú en este momento, aunque nunca lo había pensado, como obispo de esta diócesis. Pues así es. Bueno, es un buen final porque además, como la mayoría de los que no sois laicos, seglares, hombres y mujeres, pues a lo mejor es el momento de pensar, bueno, pues sí, podemos nosotros servir o ayudar a que sirvan nuestros hijos o ayudar a que sirvan los que están con nosotros. Es una buena manera de terminar esta entrevista que agradecemos después de estos 3 años que lleva con nosotros. Como os decíamos, el programa de hoy es esta entrevista. Únicamente añadiremos esa especie de catequesis que añadimos cada domingo, anécdotas con un tal Jesús, que es el comentario del Evangelio, y así pues nos queda también ese buen sabor del Evangelio. Muchas gracias, don Ángel. Muchas gracias a ti y a todos los televidentes, y especialmente a Canal 25, agradecerle no solo su paciencia, sino sobre todo ese servicio de servicios, porque ellos están siempre al pie del cañón para darnos esa noticia que, bueno, en algunos casos nuestra será tan cansina, pero bueno, por lo menos esperanzadora. Muchas gracias.